Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. El judaísmo del Segundo Templo era muy heterogéneo, con varios grupos con diferencias muy marcadas. El grupo con el que más interactuó Jesús fueron los fariseos. ¿Cómo y cuándo surgieron? ¿Qué creían? ¿Por qué Jesús fue tan duro con ellos? ¿Cómo se vería un fariseo moderno? Acompañemos a Alex y a Marcelo para conversar sobre este interesante tema, aquí en Entre Semana. Siguiendo con los 400 años de ruido, hablando la semana pasada acerca de la sociedad judía y hablando algo acerca de cómo es que toda esta dinámica internacional fue creando un fervor, como podríamos decir, ¿no? Sí. Hablaste acerca del celo y cómo es que habían muchas ideas diferentes en el mundo judío. Sí. Hoy vamos a hablar acerca quizás de los grupos, las divisiones, las sectas. Claro, los partidos, las diferencias que había, pues. Que más encontramos especialmente en el Nuevo Testamento. Sí. Cuando llega el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el libro de Juan, donde comienza Juan el Bautista, está hablando y llegan algunos fariseos y preguntan acerca ¿quién eres tú? ¿Qué onda contigo? Entonces ahí es donde tenemos esa primera exposición a una creencia establecida que en este caso son los fariseos. Bueno, y hablando de fariseos, uno va al Antiguo Testamento, pero más que los quiera encontrar, no aparecen. Entonces uno dice, ¿de dónde aparecieron? Ahí están los 400 años de ruido, ¿no? Ahí está este tiempo que... algo que mencionabas en el episodio anterior, este contraste entre el judaísmo del primer templo y el segundo templo. O sea, el primer templo era algo muy homogéneo, había ciertas diferencias, pero lo que encontramos en el judaísmo del Segundo Templo, en los tiempos de Jesús, es algo tan mezclado. Por eso hablamos de las cosas que los mantenían unidos a este celo, pero hoy queremos hablar de esas cosas que las diferencian. Y como dijiste muy bien, queremos partir, y no sabemos cuántos episodios vamos a estar aquí con los fariseos, pero porque es interesante. Fariseos es el grupo que más interactúa con Jesús, ¿no? Josefo menciona a fariseos, a saduceos. Okay, pero, antes de eso, sí. ¿Quién es Josefo? Bueno, Josefo un brother, no, era un amigo. Un tipo por ahí. Se menciona mucho. Bueno, Flavio Josefo fue un historiador judío que puso por escrito mucha información de este tiempo, ¿no? Algunos, inclusive, siempre la historia es muy revisionista, ¿no? De sus credenciales como historiador, o que fue poco objetivo porque tuvo cierta protección romana. Bueno, tenemos que entender que él escribe después de Jesús, porque él escribe acerca de Jesús, y él peleaba contra los romanos. 67 años después de Cristo, él se rinde ante acuérdense. ¿Quién no se iba a rendir ante Roma? Pues sí, el segundo templo se destruye en 70 después de Cristo. Todo ese conflicto antes, estaban los judíos peleando contra los romanos. Flavio Josefo, él se une con los judíos, con los romanos, y él dice, oye, yo te voy a contar, yo voy a ser tu vínculo con el mundo judío, y te voy a contar todo lo que piensan y la cultura y la historia de los judíos. Y él escribe acerca de los judíos. Y es una de las fuentes más importantes porque fue escrito en latín. Exacto. Para los romanos. Entonces, nosotros como gentiles, 2000 años después, nuestra mentalidad es mucho más similar a la mentalidad romana que la mentalidad judía. Sí. Entonces, Flavio Josefo hace ese puente entre los judíos y los romanos. Sí, es interesante. Son dos libros. Está La guerra de los judíos y Antigüedades de los judíos. La guerra es cuando habla todo el tema con Roma, y en las Antigüedades es la cosmovisión judía del mundo, de la historia, ¿no? Entonces, de alguna manera es una de las fuentes más confiables, y por eso constantemente se cita, y estos no historiadores amateurs lo citan, porque uno dice, bueno, la Biblia, lo hemos hablado, pero la Biblia es la palabra de Dios, pero al mismo tiempo es un documento histórico muy confiable. Entonces, cuando uno empieza a leer lo que dice Josefo, lee lo que dice la Biblia y dice, bueno, te das cuenta, no es que Josefo valida la Biblia, pues la Biblia de por sí es un documento histórico confiable, pero es como, ¿ves? No están tan perdidas las fuentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Correcto. Y creo que, bueno, también cuando hay una
un escrito de Josefo, que me imagino que es Antigüedades, donde él habla acerca de 4 sectas, 4 grupos de los judíos. Acuérdense que él está hablando a romanos, entonces mucho está sintetizando, no se mete mucho en los detalles, pero dice, oye, para que sepan, hay 4 diferentes grupos de los judíos. Uno son los fariseos, y describe los fariseos y qué es lo que creen. Los saduceos, y qué es lo que creen. Después están los esenios, y qué es lo que creen. Y después la última es los celotes. Y es curioso porque en el Nuevo Testamento no creo que mencionen esenios. Esenios no mencionan. Específicamente. No, específicamente no lo mencionan. Algunos dicen que Juan el Bautista era esenio. Otros por las dicen características. Sí, otros dicen que Jesús pasó un rato con los esenios. Puede ser. Todo Otros probable. dicen que Jesús fue a la India y por eso hablaba tan bonito. Pero sí habla de esos 4 grupos. Y 3 de esos 4 se encuentran en el Nuevo Testamento. Pero simplemente lo menciono ahorita porque, ¿por qué 4? ¿Por qué estos? O sea, seguramente habían otros grupos, seguramente había más, y vamos a ver si los mencionamos en el próximo episodio, pero estos son como los 4 principales. Y de esos 4, los fariseos son los que más interactúan con Jesús. Sí. O sea, si tú te metes a una concordancia electrónica y colocas fariseos, te va a parecer muchísimo más que saduceos, muchísimo más que los celotes. A ver. Porque son el grupo que más interactúan con Jesús, y hay algunas razones de por qué, y quizás nos podríamos meter ahí ya quiénes eran los fariseos, de dónde surgen, ¿no? Hablamos en el episodio anterior de un grupo llamado los Hasidim en el tiempo de la revolución antes de los macabeos, los que resistieron, antes de los macabeos, los que resistieron a Antíoco Epífanes, ¿no? Y de ese grupo de los Hasidim surgieron los macabeos, ¿no? Con todo después la dinastía asmonea, y surgieron también los fariseos, ¿no? Probablemente de ahí sería y los esenios también. De ahí es como que no hay un origen exacto, pero podríamos tirarlo ahí. Claro. Ahora, 103 resultados para fariseos versus 15 para mira, saduceos. Bueno, no estaba. Gracias por el dato técnico. Ahí está. el dato estadístico bíblico, ¿no? Ahí está. Sígueme en Twitter por más. No, pero es que por esa razón creo que y quizás me adelanto a cosas que íbamos para variar, ¿no? Decir hacia el final. Yo siento que a veces no se ha hecho un estudio profundo, o sea, no es que no se ha hecho una caricatura asumida de los fariseos. Sí. Y es como que, no sé, si quieres insultar elegantemente a alguien en la iglesia, ¿qué se le dice? Ah, este es un fariseo. Un fariseo, correcto. ¿No? Quiero desprestigiar a alguien, quiero denostar a alguien, quiero eliminar a alguien, lo que sea, lo tildo de fariseo en la iglesia, y es como que se asumen un montón de cosas, pero no sé si necesariamente es correcto el contenido que nosotros le damos a lo que es un fariseo. Sí, es curioso. Ahí te estás metiendo en un debate también moderno, que podríamos hablar un poco acerca de eso. Citar, claro. Pero algo curioso es que Pablo, cuando él defiende su causa, creo que es delante del Sanedrín, él dice, yo soy fariseo. Sí. O sea, no, yo era fariseo. Ajá. Dice, yo soy fariseo. Sí. Entonces, ahí es donde tenemos que darnos cuenta de que no esa caricatura que se fue armando, yo creo que para aquel entonces, en ese mundo, no era tan así. No. Porque Pablo no se llamaría fariseo, ya habiendo visto... estadística bíblica, Hechos capítulo 23, versículos de... Él gritó, cuando estaba en el Concilio Supremo, que había uno de fariseos y saduceos, él gritó, dice, hermanos, yo soy fariseo, al igual que mi antepasado. Ahora, cuando lees en contexto te das cuenta que había mucha politiquería. Claro. Él lo hizo para armar un alboroto, pero... O sea, pero algo te dice. Sí, algo te dice. Él no dice, ustedes fariseos mataron a Jesús. Tenemos 2000 años de historia encima, y muchas cosas fueron yendo, se fueron maleando, digamos, sí, claro. Durante todo este tiempo. Hoy en día hay un debate, se conoce como la nueva perspectiva acerca de Pablo. Sí. Hay varios teólogos que lo siguen. El más prominente es uno llamado N.T. Wright. Sí. Tom Wright, como dicen en para los amigos, Tom Wright. Sí. Y él quiere rescatar esa idea de los fariseos y decir, oye, mira, los fariseos no eran los malos de la película como se quieren. Sí, habían muchas ideas y muchas cosas que Jesús tenía que corregir, muchos problemas, pero en su esencia
el deseo del fariseo era algo correcto. Bueno, qué bueno que lo mencionas. Muy recomendado los libros de N.T. Wright en cuanto a Nueva Perspectiva de Apóstol Pablo. Scott McKnight también tiene una posición bastante interesante. Hay otros más antiguos, pero siento que van muy a extremos. Sí, hay extremos donde es como que, no, o sea, los pobres fariseos fueron malentendidos desde el comienzo y entonces no debemos, no. O sea, por algo Jesús dijo lo que dijo, o sea, entonces ahí es donde léete Mateo 24 y te vas a dar cuenta. Claro, 23. Mateo 23 y decir, no era tan así. Pero bueno, quizás yendo un poquito ahí, es interesante, la palabra fariseo probablemente es una palabra que tengas un significado de separado. Uh-huh. Persa, es una palabra persa. Eso por toda la influencia. Por lo que hablamos hace un par de episodios. Entonces, no deja de llamar la atención eso, pero creo que podríamos hablar muy cortito de la naturaleza de esta separación. Porque inicialmente los fariseos, cuando hablamos hace 2 episodios de los asmoneos, ¿no? que empezaron todo bien, pero terminaron haciendo lo que ellos criticaron, los fariseos se separan de eso. O sea, dicen, no, nosotros ahí no. O sea, ven el templo degradado, ven la función sacerdotal, que como decías, ¿no? Jasón que la compró, o sea, ¿qué onda? Nos separamos de eso. Pero al mismo tiempo había una separación de lo que se llamaba la gente común, la gente de la tierra, ¿no? Porque ellos no eran el pueblo bueno, porque ellos no eran exigentes con el rito de la ley. O sea, recuerda, y quizás es lo que tenemos que recordar constantemente, el judaísmo de este tiempo ya no era un judaísmo centrado en el templo como en tiempos del primer templo. Se transformó desde el exilio un judaísmo centrado en la ley. Uh-huh. Los más fieles representantes de ese judaísmo venían a ser los fariseos, que de hecho de los 4 grupos que mencionaste fueron los únicos que sobrevivieron, diríamos hasta el día de hoy, quizás en cierto sentido con los ortodoxos, son los únicos que sobrevivieron y los que podemos saber. Entonces, en ese sentido, los fariseos se separan. ¿Por qué? Porque ellos dicen, si la ley es lo que nos une, vamos a seguirla al pie de la letra, punto y coma y todos los detalles. Entonces se separaban un poco de las castas tradicionales, aristocráticas. Se dice que los fariseos eran de clase media, pero también tenían cierta separación de la gente en el sentido de, estamos con la gente, pero no somos de la gente, ¿no? O sea, claro, nosotros somos fariseos. Sí, ¿no? O sea, nosotros... Y yo creo que quizás no hay una cita bíblica al cual se puede apuntar, pero hay veces donde en estas dinámicas uno dice, yo tengo que ser el más santo de los santos para que la gente como que, o sea, se les pase un poco de mi santidad, porque si yo soy igual a ellos, entonces ahí no claro, nos caemos todos. Cuando uno lee capítulo 13 de Nehemías, te das cuenta de una frustración muy grande de Nehemías. Era porque como que él quería hacer que todos siguieran la ley. Claro. Y él se fue por un tiempo y después cuando regresan, pues nadie le importaba. Y él se enoja, creo que empieza a arrancar el pelo de la gente y les patea y dice, no, sigan la ley. Y es algo triste cuando lo lees porque dices, wow, o sea, qué apático es la gente. Claro. Entonces, a mí no me sorprendería que, o sea, eso era lo que tenían en mente los fariseos diciendo, si nosotros no nos paramos en la brecha, si nosotros no somos súper exactos y precisos y estrictos con la ley, entonces, o sea, ¿qué esperanza tiene el pueblo? Bueno, lo que acabas de decir es, creo que fundamental para entender los fariseos. Me adelanto algunas cosas de creencias, ¿te parece? Perdón que no vayamos ordenados el día de hoy. Bueno, nunca vamos ordenados, ¿no? Los fariseos tenían, hablaste saduceos, los saduceos enfatizaban mucho el tema de la responsabilidad del hombre, la libertad del hombre. Los esenios eran muy soberanía de Dios. Uh-huh. Los fariseos creían en un punto intermedio entre, sí, Dios es soberano, pero yo tengo que cumplir mi responsabilidad. Y eso es lo que ellos tenían como punto para decir, es que la ley se cumple porque se cumple. Somos el verdadero Israel. Hay que hacerlo cumplir y hay que buscar la manera. Y por eso ellos se mantuvieron ahí. Era interesante, pensando en lo que tú decías recién, porque a pesar de que se separaban del pueblo, eran muy respetados por el pueblo. Uh-huh. Lo mencionamos creo en el episodio anterior o el primero.
o no sé si lo mencionamos en las conversaciones previas, porque a diferencia de los esenios se fueron, ellos se separaron, ellos fueron una comunidad, y vamos a hablar de eso el próximo episodio. Y los saduceos eran aristocráticos, o sea, no se juntaban con la chusma, pues. Entonces, el fariseo sí estaba con la gente, aunque no era parte de la gente, ¿no? Ellos se llamaban entre ellos compañeros, entonces eran respetados por el pueblo, aunque ellos menospreciaban al pueblo. Por eso es una opinión muy personal, por eso creo que hay tanta interacción de Jesús con los fariseos. Mira, tengo aquí abierto Lucas 15. Dice, todos los recaudadores de impuestos, 15:1, y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban, este recibe a los pecadores, fíjate, y come con ellos. Has hablado mucho, hemos hablado en la iglesia mucho el tema de la importancia de la comida, que implicaba sentarte a comer con alguien en Medio Oriente. Entonces, lo que dicen los fariseos y que murmuran de Jesús es que este recibe a los pecadores, pero come con ellos, lo trata como un igual. Eso jamás iba a ser algo parte de un fariseo, ¿entiendes? Pero están ahí, en el medio. ¿Por qué? Porque convivían con la gente. Sí. Estaban ahí con la gente. La gente lo veía. Y ellos hacían cosas para que el pueblo lo viera. Claro. Por eso también Jesús dice, no ores como los fariseos, que se ponen en las plazas para ser escuchados. Cuando ores, ve a tu cuarto. Ahora, pero si nos metemos en la mente farisea, ellos quizás dicen, claro que voy y oro en las plazas. ¿Cómo van a entender cómo orar? Claro. Yo tengo que mostrarles cómo orar y yo tengo que ser ese punto de referencia santo para seguir el espíritu de Nehemías. Ellos tienen que entender. Yo les tengo que mostrar. Claro. Sí. Entonces, es complicado, pero yo creo que ahí es donde también incluso esa cuestión hay una cuestión de fe. Sí. Sí, o sea, porque si yo no tengo que esperar a que mi hermano sepa de mí cómo conocer a Dios. Incluso muchas de las profecías decían, ¿dónde es? En Jeremías 31. Llegará un momento donde nadie dirá a su hermano, conoce al Señor. Sino que llegará el Espíritu Santo. Claro. Entonces, o sea, Jesús quería inaugurar algo nuevo, donde no se requería de un montón de personas santurrones para ir marcando la pauta. Pero el fariseo decía, pero que si no lo digo yo, ¿quién se lo va a decir? Y para ellos la ley era el centro. Entonces, claro, cito algunas creencias, ¿te parece? Hablamos de que ellos creían tanto en la soberanía de Dios como en la responsabilidad del hombre. Tenían jerarquía de espíritus buenos y espíritus malos. Ellos creían en un mundo sobrenatural, a diferencia de los saduceos, ¿no? Ok, sí. Ellos sí creían en la inmortalidad del alma, en la resurrección del cuerpo. Es interesante que los fariseos creían en la presencia de dos impulsos en el hombre, que había un hombre bueno y un hombre malo, por decirlo de alguna manera. Hablaban mucho del juicio final, de recompensas, y lo que hablábamos el episodio anterior, para los fariseos, la autoridad de la ley y la tradición oral estaban al mismo nivel. ¿Te acuerdas que hablábamos que eso era una sola cosa para el fariseo? Y después estaba el comentario de la tradición y el comentario del comentario de la tradición y los sermones del comentario de la tradición. Bueno, pero también los escritos de los profetas tenía el mismo peso. Los saduceos solamente creían en la ley. Claro. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Y nada más. Entonces, los fariseos tomaban lo que decían los profetas como algo que agregaba a la ley. Nosotros también lo creemos, o sea, nosotros decimos, o sea, los escritos proféticos tienen el mismo peso, pero los saduceos no. ¿Sabes quién? Los samaritanos también creían eso. Solamente el Pentateuco, y ellos tenían su propia traducción. A conveniencia. Pero bueno, hablaremos de samaritano el próximo episodio, pero ahora que lo mencionaste dije, ¿quién más tenía esa idea? Y los samaritanos. Pero volviendo a los fariseos, como la ley, la ley y la tradición oral estaban al mismo nivel, ellos hablaban de que tenía que aplicarse a todas las áreas de la vida, lo que tú decías. O sea, la ley no daba los detalles de todas y cada una de las áreas de la vida. Entonces hay que completarla. Hay que rellenar los espacios faltantes, porque la ley, no solamente ellos tenían dos principios. La ley tenía que ser interpretada y tenía que ser aplicada. Sí. Por eso ellos miraban a Jesús y no cuadraba con ellos, bajo ninguna perspectiva, porque era como, la interpreta para lo que quiere y no la aplica como debería aplicarse al pie de la letra. Por eso hay mucha tensión. Bueno, hablando de interpretación, hablábamos, no sé si lo mencionamos en el episodio pasado, que en los tiempos de Jesús había dos escuelas de interpretación farisea muy famosas, ¿no? La escuela de Gilel
Sí, y la escuela de Shammai. En Mateo 19 uno puede ver, no lo dice, pero con contexto histórico uno entiende, ¿no? Cuando llegan ahí le dicen, lo leo, Mateo 19:3, se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, ¿no? Y diciendo, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Claro, uno lo lee y no se da cuenta quizás a primera, ¿no? Pero detrás de esa pregunta es que en estas dos escuelas, Hillel y Shammai, Hillel era más liberal. Él tenía una forma de interpretación, en una hermenéutica muy particular. O sea, solamente para entender el contexto, sería como si alguien en un contexto de iglesia hiciera la pregunta, ¿la salvación es predestinada? ¿Calvinista o arminiano? Esa pregunta, si quieres tener esa discusión, podemos ir en esa dirección. Pero se me hace que tú estás metiéndote a un debate antiguo. Y hay lados. Entonces, cuando a Jesús le preguntan, oye, ¿y se puede divorciar por cualquier motivo? Era como que, ok, podemos hablar de esto, pero ya hay un debate muy extenso detrás de todo esto. Vamos al principio, y por eso la respuesta de Jesús. Sí. Es que el paralelo que acabas de hacer es brillante. Pero es que es en serio. Un rabino que no fuera Jesús, quizás respondería, bueno, pero yo sigo con el pensamiento de Hillel. Y Hillel era el como dijo Shammai, ahí es donde nosotros caemos. O sea, y en nuestro ejemplo sería, bueno, pero como dijo Jacobo Arminio, y como dijo Juan Calvino. No. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Yo no voy a entrar en ese debate. Vamos antes. Bueno, y los mencionaste, y por algo dice, ponen a prueba, porque estos dos maestros fariseos que tenían estas dos escuelas, eran muy respetados. Entonces, si Jesús decía cualquier causa, se echaba encima a todos los de Shammai. Sí. Si decía no, solamente por causa de adulterio y bien estricto, se echaba encima a todos los de Hillel. Hay algunos, N.T. Wright dice que probablemente Pablo haya sido instruido en la escuela de Shammai por el celo que él tenía. Y es probable que él haya sido quizás formado dentro de esa escuela. Otros dicen que no, porque tuvo influencia de Gamaliel, y Gamaliel era de Hillel, pero lo que dice N.T. Wright, la forma en que Pablo ejecutaba su fariseísmo da la idea de que era más de esa línea. Pero, ¿por qué lo mencionamos? Porque esas eran las personas con las que interactuaba Jesús. Sí. ¿Viste? Entonces, él se movía en esos círculos. Claro. Y también las preguntas que le hacían respondían a las dinámicas de aquel entonces. Yo me acuerdo de también, y los evangelios mencionan específicamente cuando llegan los saduceos, dicen los saduceos que no creían en la resurrección, hace una pregunta, y la pregunta es media absurda. O sea, ayúdame con la cita, donde dice, un hombre tenía una esposa. Mateo 22. Que la esposa le deberían llamar viuda negra, porque dice que murió, después fue con los hermanos. Y Mateo 22. Fueron muriendo los 7 hermanos. Dice, y en la resurrección, ¿de quién será ella? O sea, la idea era mostrar lo absurdo, lo ridículo que era la resurrección. Era como que estos fariseos estúpidos piensan en creen en la resurrección, pero mira todos los líos que se armaría si la resurrección fuera cierta. Claro. Y Jesús, de vuelta, no va por una escuela ni por otra, ni menciona un rabino. Dice, no, vamos al comienzo y hablemos acerca de... Que en la resurrección va a ser todo diferente. Seremos como los ángeles. Y ahí se ha dado para otro pero bueno. Pero es interesante, porque pienso esto y dice, bueno, ¿y a qué me sirve a mí? Yo soy oyente de Entre Semana y estos dos locos se pueden hablar ahora de 400 años de ruido, y a mí ¿de qué me sirve? ¿No? Es que creo que entender las personas con las cuales interactuaba Jesús nos lleva muchas lecciones prácticas, porque Jesús nos aisló. Jesús no ignoró. Jesús no dijo, oye, ¿a mí qué me importan estas discusiones? No, en Mateo 19, claro, él no se metió en la discusión necia entre Hillel y Shammai, pero sí se metió en la discusión. Sí. En el pasaje de Mateo 22 que dice recién, no se metió en la discusión tonta saduceos-fariseos, pero sí se metió en el tema de resurrección. O sea, era un hombre que conocía lo que creían las personas de su tiempo. Y creo que eso es algo que para nosotros tiene que ser algo muy, muy práctico. Porque si queremos realmente ser el cuerpo de Cristo hoy,
transmitiendo el evangelio que transforma vidas. El modelo que nos dejó el maestro fue un modelo de interacción con los que pensaban diferente. Modelo de interacción donde yo conozco lo que tú piensas y aún soy capaz de no denostarte. Porque si tú ves, las interacciones que tuvo Jesús con los fariseos son muy... Fue a comer a casa de un fariseo. Claro. O sea, en Lucas capítulo 7, Simón el fariseo Sí, va y come en la casa de él. O sea, uno diría, sí, comía con el más pecador de los pecadores, pero después va a comer con un fariseo. Y por eso había mucho alrededor. Pienso en otra cita, Mateo 15, lo tengo acá. Dice, se acercaron algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ahí está. Ajá. Esa es ¿cómo se llama? El complemento de la ley, que para los fariseos era igual a la ley. Claro. ¿No? Esto era cuando estaban comiendo el trigo. Sí, cuando estaban ahí, claro, no se lavan las manos cuando comen pan. Ajá. ¿No? Y Jesús les preguntó, ¿y por qué también? Que la ley La ley no decía explícita nada. no dice eso. Nada. Pero como ellos tenían la ley oral, Ajá, era que tenía parte el de las mismo peso, tradiciones. claro. Ujú. Y fíjate lo que hace Jesús. Jesús les preguntó. Jesús era increíble, ¿no? O sea, porque le preguntaban y él contrapreguntaba. Y dice, ¿y por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Decir eso para un fariseo era como, le estás tocando el lugar, o sea, más sensible. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre muera. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o madre. Así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Y ahí viene la expresión, hipócritas. Bien profetizó, eso es Mateo 15. ¿Por qué no explicas eso? Bueno, ¿qué sucedía? Había un mandamiento, la ley, que tenía que ver con el honrar a papá y mamá, y eso tenía que ver con un sostenimiento económico para necesidades básicas cuando no pudiesen papá y mamá sostenerse. ¿Pero qué decían los fariseos? Pero todo lo que yo tengo esto, en la Reina Valera dice es corbán, ¿no? Ajá. Esta es mi ofrenda a Dios. No te puedo ayudar, papá y mamá. Ahora, no es que no podían, porque eso es lo que dice Jesús. Él, y no sé si tienes el dato, pero cuando los fariseos decían eso, estaban diciendo como que, bueno, pero mi vida es para el ministerio. Yo vivo para el ministerio, entonces no te puedo ayudar. O era como que, mira, tenía este dinero apartado, pero que esto es para Dios. Lo di al templo. No, esto es para Dios. Es más que eso. Esto es para Dios. Esto es para el templo. Entonces, no puedo ayudarte porque todo lo que yo tengo lo doy al templo, todo lo doy a Dios. Era una falsa espiritualidad, evidentemente. Sí. ¿No? Entonces, Jesús va a lo profundo, dice, ustedes están quebrantando la ley con vuestra tradición. O sea, se comen, ¿qué es lo que dice Jesús de ellos en Mateo 23? Ustedes filtran el mosquito y se tragan un camello. O sea, están pendientes del punto y la I, pero el espíritu de la ley. Sí. Y es lo que decía, ¿no? En Mateo 23, que lo citábamos el otro día, no me acuerdo si un domingo, cuando dice fariseos que diezman el comino, la menta. Y es curioso porque Jesús no dice que eso era malo. Ajá. Dice, el problema es, hacen eso, le prestan tanta atención a eso, que se olvidan de la justicia y la misericordia. Claro. Entonces, o sea, cuando eso tiene más peso. O sea, dice, si quieres diezmar mente de comino, está bien. Dice eso, no me acuerdo de... A ver, Mateo 23, versículo 23. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas que pagan el diezmo de la menta, el anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas, ¿no? Y después les dice, guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Creo que aquí hay algo que no tenemos que dejar pasar por alto en cuanto a quiénes eran los fariseos. Porque claro, Jesús les dice hipócritas, pero no es que, no estoy diciendo que no lo eran, pero a veces se ha tomado hipócrita como una palabra descontextualizada. Y el concepto acá es, ustedes se preocupan por lo externo, por lo ritual, y dejan de lado lo del corazón. Ahora, mi pregunta es punto aparte. ¿Por qué razón elegir el camino externo y no el camino de la transformación espiritual? Y claro, el camino externo es siempre más fácil. Es medible. Es medible. El camino externo yo es algo que ya se cumplí, nota. se nota, todos lo ven. El otro es meterse en lo profundo del corazón. Y creo que ahí es donde hay
un espíritu fariseo que a veces no nos damos cuenta. Es súper fácil tildar a alguien de fariseo porque llegó de saco y corbata. Pero eso no tiene nada que ver. Quizás el espíritu fariseo moderno sería quien busca vivir una espiritualidad externa, medible. Mira, cumplí con esto, cumplí con esto, cumplí con esto, ya está. Sí. Voy a la iglesia. O sea, y es tan fácil hacer. Claro, es el camino sencillo. ¿Cuántas veces, si uno está pensando para decir ahora ya estamos grabando, ya cuando salga esto va a ser Año Nuevo, pero estamos grabando antes de Año Nuevo, pero esta época es una época donde uno hace sus planes, va viendo su año pasado y quizás muchas veces sale esa pregunta, ¿y cómo estoy con Dios? Claro. Y la primera cosa que sale en tu mente cuando haces esa pregunta son, bueno, ¿cuáles son las cosas que he hecho? No he faltado en la iglesia, he podido servir en esto, en lo otro, yo hago tanto, yo no perdí ningún día de mi devocional este año, hice la lectura anual de la Biblia, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ahí es donde voy midiendo, mi mente naturalmente va midiendo esas cosas, porque es lo más fácil. Es lo más fácil. Y ¿sabes qué? Pensando en personas que me ha tocado compartir el Evangelio y que vienen de una religión tradicional católica romana muy pura, muy ritual, pero dime qué hago mal. O sea, no hago esto, no hago esto, no hago esto. O sea, inmoralmente o éticamente, son personas que uno debería tomar hasta como de ejemplo. O sea, me encantaría que puedan ser de ejemplo a muchos de nosotros. Bueno, también cuántas personas son las que se desilusionan con la fe, con la iglesia y dicen, no, el problema es que yo he conocido a no cristianos que son más santos que los cristianos. Claro. Por lo tanto, yo dejo la fe. Claro, si esa es tu métrica. Exacto. Entonces, mira, o sea, ni siquiera tienes que decirme, yo te puedo dar una lista de personas que son más santos que los mismos cristianos. Pero ¿se trata de eso? ¿Se trata de pureza externa? Y yo creo que ese es el punto clave al momento de entender quiénes eran los fariseos. Tengo aquí una cita de un libro muy interesante. Es el único libro en español de un hombre que se llama Jacobo Neusner. Él ya murió. Era un rabino judío, pero fue formado en Estados Unidos. Entonces, él inclusive valoraba mucho dentro de los seminarios teológicos en Estados Unidos y universidades con trasfondo cristiano, porque decían, ustedes han estudiado el judaísmo más que nosotros los mismos los judíos. E interactuó con muchos eruditos académicos cristianos que de repente ponían en tela de juicio la historicidad de la Biblia y decían, oye, yo que no soy cristiano confío más en la confiabilidad histórica. Pero él escribió un libro, es lo único que está en español, se llama Un rabino habla con Jesús. Y es una historia imaginaria donde él se sitúa como uno de los oyentes del Sermón del Monte. Entonces, él plantea la tensión de qué hubiese hecho él si hubiese sido uno de los que escuchó el Sermón del Monte. Y empieza a interactuar con la ley, con la tradición de los ancianos. Obviamente el final termina diciendo no, él no lo sigue. Pero él dice esto, dice, Jesús, al oponer rectitud y rito y decir que comerse y lavarse las manos no tiene importancia o que lo que uno come no lo hace impuro, ha abolido algunas íes y tildes de la Torá. O sea, ahí está, para un fariseo, lo más importante era lo externo y de ahí no lo movías. O sea, tiene que ser al pie de la letra porque así es. Entonces, fariseo no era religión de méritos en el sentido de que no necesitamos la gracia de Dios, sino tiene que ver con el lugar que ocupaba la ley. ¿Ok? Sí, Dios, porque ellos no se creían merecedores de la gracia de Dios. Por eso la caricatura no ayuda mucho. Pero una vez que recibían esa gracia de Dios, ellos debían ejecutarla externamente, al pie de la letra. Y no podía faltar ni una... El tema del sábado, ¿te acuerdas? Cuando Jesús hace un milagro el sábado y los fariseos eran como, ¿qué? ¿Qué onda? Sí, y algo curioso, lo que dice también Neusner acerca de los fariseos, es de que ellos tomaban el concepto de en Éxodo 19, donde Dios dice que Israel será un reino de sacerdotes. Los fariseos toman eso y dicen, no, entonces si nosotros somos un reino de sacerdotes, nosotros, o sea, todo el pueblo debería seguir todas las leyes sacerdotales. Claro. Entonces, en cambio, los saduceos no necesariamente dijeron, no, esto es para los sacerdotes. O sea, la clase sacerdotal deberían seguir esto, los demás no tienen que seguirlo. Los fariseos dijeron, no, todo
es algo que se debería de seguir. Entonces, eran sumamente estrictos. Sí. Bueno, ya no nos da tiempo para meter saduceos, ¿no? Pero creo que ayudó mucho pensando en que son el grupo que más interactuó con Jesús y que nos permite entender un poquito el judaísmo de este primer tiempo, de este primer siglo, perdón. Creo que es importante rescatar las cosas que son rescatables, quizás ese concepto de celo, ese concepto de decir, oye, las cosas no están bien alrededor, pero quizás la forma en que ellos ejecutaron ese celo es peligroso. Sí. Y ahí hay muchas lecciones para nosotros. Un pequeño dato histórico. Cuando nosotros interactuamos con el judaísmo de hoy, el tipo de judaísmo que tenemos es un judaísmo fariseo. Sí, el judaísmo ortodoxo, ¿no? Ortodoxo, digo fariseo porque los saduceos ya no continuaron, porque ya no hay templo. Claro. Entonces, cuando se destruye el templo, los fariseos que desde ya habían medio desechado el templo y todo el sistema del templo y apreciaron la ley, ellos eran los que continuaron. Entonces, toda la tradición, incluso la tradición rabínica de tener esos debates, así como Hillel y Shammai, el judaísmo moderno es una extensión de el judío o el fariseo. ¿Por qué lo digo? Porque al momento de interactuar y hablar con un judío o una persona que tiene ese pensamiento, está continuando esa misma tradición. Entonces, como dijimos en el episodio pasado, el judaísmo ha pasado por muchos cambios, muchas diferencias. Y quizás ellos, al igual que en los tiempos de Jesús, o sea, ellos rechazan a Jesús, como dijiste con este Neusner. Es como que no puedo aceptar a Jesús porque Jesús no sigue las tradiciones. Él va rompiendo ciertas cosas. Y lo que nosotros deberíamos hacer es, así como Jesús hizo con los fariseos de aquel entonces, invitar a los judíos de hoy en día a tomarle una segunda mirada, a las bases, al fundamento, al corazón de Dios. Y creo que hay algo, Alex, que en ese sentido creo que es, para mí, hoy por hoy es un aprendizaje, ¿no? Porque aún con lo estricto que eran los fariseos de aquel tiempo, que uno decía, ¿sabes qué? Con estos tipos yo no pierdo tiempo. Claro, Jesús no perdió tiempo discutiendo sus discusiones. ¿Entiendes? Si Hillel o Shammai, a eso me refiero. Pero sí fue capaz de sentarse con ellos a conversar. A ver, ¿tú quieres hablar de esto? Vámonos al principio. ¿Qué dice la ley respecto del matrimonio? O sea, y una persona que realmente quería entender y escuchar, así como Nicodemo, Juan capítulo 3. Claro. Jesús hacía el tiempo. Hacía el tiempo. Entonces, ¿a dónde voy? Es que me parece que hoy hay mucho... no sé si llamarle espíritu fariseo, pero sí de un debate de quiero ganar una discusión contigo, ¿no? Y se usan redes sociales para hablar en contra de otro, y lo hemos dicho desde acá, de teólogos diciendo que otros teólogos que simplemente piensan diferente en una postura los llaman herejes. O sea, creo que Jesús, cómo interactuó con este grupo que es con el que más se relaciona, no perdió tiempo discutiendo la discusión de ellos. Pero sí tuvo espacio para diálogo cuando hubo una búsqueda honesta y sincera. Y creo que a veces como cristianos perdemos tiempo en discusiones que son muy estériles, ¿no? Que no nos llevan a ninguna parte, pero perdemos por otro lado la oportunidad de sentarse a conversar con alguien que realmente tiene el deseo de decir, oye, ¿y qué es? A ver, explícame. Y por otro lado, pensaba, somos responsables de explicar bien el Evangelio. ¿En qué sentido? No, porque Jesús, el Sermón del Monte, todo en contra de la ley. No. Si dices eso, estás distorsionando el mensaje de Jesús. No, él no iba en contra de la ley. Él iba en contra de esta tradición humana a la altura de la ley. Y eso es algo que vemos hoy tanto, donde tradiciones humanas, donde credos humanos, donde la tradición de esta denominación u otra se eleva a una categoría de Biblia inspirada. Y ese es un tema, es un problema que estamos repitiendo 2000 años después. Quizás
por no comprender esto. Entonces, lejos de ser este episodio de 400 años de ruido, solamente ruido por ruido, queremos que también sea algo de aprendizaje para nosotros, ¿no? Así que bueno, creo que es suficiente por hoy. Con fariseos era imposible hablar de todo. Bueno, dijiste, ¿cuántas citas aparecían en el Nuevo Testamento? No recuerdo. 103. Ok, justificaba un episodio para ellos solos. Está bien. Próximo episodio hablamos de... saduceos, vamos a hablar de senios y celotes. Y creo que veamos hasta dónde llegamos. Y un etcétera. Algunos que aparecen por ahí. Buenísimo. Listo. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.